bien. Bueno, pues ahora sí, como les anunciábamos, vamos a saludar ya a la portavoz de Vox en la Comisión para la Agenda 2030 y diputada en el Congreso de los Diputados, doña Malena Nevado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estábamos aquí hablando un poco de lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, señora Nevado. ¿Qué le parece el enorme gasto que el Gobierno va a hacer en promocionar esa Agenda 2030, que ayer las medidas aprobadas y los decretos aprobados iban un poco en consonancia con los objetivos de esta agenda? Bueno, va todo en consonancia con los objetivos de esta agenda desde que el Partido Popular en 2015 nos encadenara a ella. Este gobierno además es el que quiere ir de adalid del escudo social y desde luego nos llama mucho la atención que en el peor momento económico de la reciente historia de España haya una serie de gastos que son absolutamente intolerables. Los tengo aquí porque esta mañana nos hemos quedado en el Congreso haciendo una batería de preguntas parlamentarias precisamente para saber en qué mejoran todos estos gastos la vida de los ciudadanos en un momento tan complicado. Y os los voy a relatar porque los tengo delante. Solo la Dirección General de Derechos de los Animales tiene un gasto de 6 millones de euros. Gastos de personal son 1,5 millones. Bienes y servicios 4 millones de euros, pero claro, bienes y servicios que esto es para material, trabajos técnicos, no sabemos quiénes hacen esos trabajos técnicos y en qué consisten esos trabajos técnicos. Por ejemplo, tienen 10 millones de euros subvenciones a la sociedad civil para la implementación de la Agenda 2030. Hay aquí otra serie de gastos que es que esto ya son, cuando tengamos las respuestas de todas estas preguntas parlamentarias que hemos lanzado, os las contaremos también porque mira, aquí hay un gasto de septiembre del 2021, eran 55.185 millones para adquirir vestuario para el personal laboral y los escoltas de la señora Ione Belarra. En mayo de este mismo año, una campaña publicitaria del Ministerio de Derechos Sociales titulado Un país que siempre se levanta, con el propósito, además lo pone tal cual, de aumentar la concienciación de la ciudadanía respecto a la idea de que la Agenda 2030 resulta clave para lograr un futuro mejor. Esto nos costó 357.555 euros. En junio de este mismo año, el Ministerio de Belarra destina 67.991 euros en mantener y adquirir, atentos, nuevos electrodomésticos para la cafetería y el office del Ministerio de la señora Belarra. 4.800.000 para promocionar la agenda en las entidades locales y, atentos, 133.000 euros para repartir entre los españoles agendas y pin de la Agenda 2030. De esto que no es más que una estafa. Estoy continuamente explicando que esta agenda no es más que un engaño. Hay mucha gente que me responde, por ejemplo, en las campañas que hago en Twitter y me dicen, hombre, esto es por la sostenibilidad. Esta agenda hay que desgranarla, esta agenda hay que entenderla y hay que saber que esta agenda es una agenda ideológica de corte marxista. Lo explicaremos en su debido momento, el desgranaje completo de la Agenda 2030, pero solamente si nos fijamos en el titular. Hay personas que lo defienden solo por el titular. Bueno, pues muy bien, el fin de la pobreza, ya estamos viendo que España nunca ha sido tan pobre en la reciente historia como ahora. Nunca ha habido tanto hambre. Por ejemplo, energía asequible es otro de los objetivos, trabajo decente, crecimiento económico, en fin, todo lo que se está diciendo que se está destinando en promocionar, esto en la realidad sí. Además es que está muy bien que usted ponga sobre la mesa todos estos datos y que nuestros espectadores en este caso puedan saber la cantidad de millones de euros que se gasta en cosas que, bueno, yo ya no entro a valorar si están bien, están mal, si le puede gustar o no al ciudadano, pero tal y como están las cosas ahora mismo, esa ideología, como usted lo llama, que es una agenda ideológica, no da de comer, ni enciende la luz en casa, ni deja los frigoríficos para poder conservar los alimentos, que hay muchas familias que es que pues, se está pasando como se está pasando aquí en España ahora mismo. Es que no se puede entender que en los momentos en los que estamos atravesando el Ministerio de Ione Belarra se gaste cientos de miles de euros en simple promoción de una agenda, de verdad. O sea, es un gobierno que está hablando continuamente de que son el escudo social, es que no tienen corazón.
Yo no sé cómo tienen la conciencia de gastar miles y miles de euros, que además es dinero de los españoles. Si fuera de su bolsillo me parece fenomenal que hagan con ello lo que quieran, pero es que es del trabajo y del esfuerzo de los españoles, y creo que no estamos en un momento en el que nos podamos permitir el lujo de promocionar lo que de verdad, insisto, que es una verdadera estafa. Un auténtico despilfarro en la mayor crisis que se recuerda años, incluso en el continente europeo, agravada además en España. Señora Nevado, buenas tardes. Ayer se aprobaba este nuevo decreto energético que va a recrudecer además imposiciones como la regulación del aire acondicionado, la calefacción, la iluminación. Esto ya nos ha dicho que es un paso más en los objetivos de ese plan globalista de la Agenda 2030, pero ¿por qué son siempre los ciudadanos los que tenemos que someternos a estas restricciones mientras vemos un enorme despilfarro en el seno del gobierno? Bueno, el por qué habría que preguntárselo a ellos. Efectivamente, ellos están pidiendo un esfuerzo a todos los españoles, mientras ellos no tienen ningún inconveniente en coger el Falcon para irse, pues ya no sé si de compras o a un concierto. Es una verdadera vergüenza. O sea, nosotros ya anunciamos ayer que íbamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional este decreto, porque no entendemos por qué los españoles tienen que ver sus derechos una vez más cercenados por la mala gestión de este gobierno. Nosotros fuimos el único partido que votó en contra de la ley de cambio climático. Ya vimos que aquello era un disparate absoluto. O sea, tenemos que ir hacia la soberanía energética, no hacia la dependencia energética. Y bueno, pues ellos siempre hacen lo mismo. Nos culpan al ciudadano o le piden un esfuerzo al ciudadano, mientras ellos no. Desde luego, lo que no están haciendo es predicar con el ejemplo, que sería lo mínimo. Como hemos comentado, es la portavoz de Vox en la Comisión para la Agenda 2030. La aprobación de este decreto energético y los otros decretos que se aprobaron ayer, como el de autónomos y la ley del sí es sí, ¿es un paso más a la alineación del Gobierno con el globalismo internacional? Absolutamente, absolutamente. Eso está todo recogido aquí. O sea, aquí donde veis igualdad de género, esto no es igualdad de género, esto es supremacía de la mujer frente al hombre. Mira, lo que están haciendo en general, nuestra sociedad occidental está basada en la confianza. Por ejemplo, la ley del sí o sí lo que ataca es la confianza en el ámbito más íntimo, en la pareja. En el tema de laborales, de las relaciones laborales, igual. O sea, aquí se trata de generar desconfianza en la sociedad y de que tú lo que veas es un refugio siempre en el Estado. Esto se trata de intervenirlo absolutamente todo, venderte que estás desprotegido ante todo en esta vida, las mujeres, porque somos unas víctimas de los hombres, en la pareja también somos una víctima, una posible víctima, el hombre siempre es un agresor en potencia y bueno, y ellos son quienes nos van a proteger. Esto todo es un plan de derribo de nuestra sociedad occidental, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra manera de vivir, y lo estamos viendo continuamente. No es más que un ataque a nuestra forma de vivir y bueno, pues a la prosperidad que ha vivido Occidente en los últimos años o siglos. Entonces, bueno, pues el que quiera seguir contribuyendo al desmantelamiento de nuestra sociedad, pues que siga apoyando a este gobierno, y el que no, que empiece por favor a enterarse de qué se trata. Y desde luego yo lo que tengo que decir es que lo digo continuamente porque creo que tengo la responsabilidad de decirlo. Están todos los partidos políticos en esto, están absolutamente todos los partidos políticos. Yo no sé si por algunos por falta de responsabilidad, de habérselo mirado con detenimiento, de haberlo estudiado con detenimiento, o simplemente pues porque comulgan con ello, pero desde luego esto no nos va a conducir a ningún sitio. Nosotros tenemos que ir hacia nuestra soberanía energética, hacia nuestra soberanía alimentaria. Tenemos que conseguir un país donde haya confianza entre las personas, que no se genere este ambiente esta desafección continua, clima tan desesperante, ¿no?, que hay entre los españoles. Yo no he visto tanto insulto en toda mi vida, y yo creo que debemos ir hacia la paz, hacia olvidarnos del pasado, la memoria histórica, que también están con ella, venga cada día dando más caña. Por favor, yo de verdad, hay que luchar por España, hay que luchar por la paz, por la conciliación y por los intereses de los españoles, sin más.
Sí, señora Nevado, y además nos decía usted efectivamente que todos los partidos están en esa agenda, no solamente los partidos que hay ahora en el seno del gobierno, evidentemente Vox no, tal y como usted bueno, pues, nos está expresando, pero en muchas ocasiones, esto es público, hemos visto a los líderes, por ejemplo, del Partido Popular con el pin de la Agenda 2030, también los socialistas, claro. Ahora se han unido PP y PSOE con el decreto de Escrivá. ¿Qué le parece que los populares hayan votado a favor de la nueva ley de autónomos? Pues es que yo sinceramente no entiendo si es que no la han entendido bien. Yo estuve ayer precisamente con Inés Cañizares un buen rato hablando sobre ello y yo le preguntaba lo mismo. Le dije, Inés, ¿pero cómo es posible que el Partido Popular haya...? Me dice, yo no sé si es que no la han entendido bien o estamos otra vez nuevamente ante el que el Partido Popular se vuelve a arrodillar ante este gobierno y vuelve a hacer lo que les piden o lo que les... En fin, es que de verdad que no se puede comprender, no se puede entender. Hay determinadas cuestiones que salen siempre sí, o por confusión o porque sí. Ellos sabrán, ellos sabrán. Se convalidaba la polémica ley del sí es sí. Vamos a recordar las palabras de Irene Montero y enseguida las comentamos. Un día de victoria, después de muchos años de lucha, se aprueba por fin definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley Solo sí es sí. El grito feminista del Solo sí es sí, de la hermana Yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado. Nuestra previsión y nuestra voluntad, y para lo que vamos a trabajar con todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, y como les decía, con esa mayoría plurinacional, progresista, feminista del Congreso y del Senado, es para que esas leyes, tanto la ley del aborto, la nueva ley del aborto, como la ley trans y de derechos LGTBI, estén aprobadas antes de que acabe el año. Señora Nevado, no sé si lo ha escuchado bien, seguramente ya las había escuchado con anterioridad. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí. Pues nada, más Agenda 2030, si es que yo siempre voy a responder lo mismo, esto es lo que está recogido aquí, esto no solo en España, esta señora, mucha gente se habla de Irene Montero y tal, no es Irene Montero, es la Agenda 2030 y esto se va a trasladar o se está trasladando ya a muchos otros países. Es verdad que España es un alumno aventajado en esto de la Agenda 2030. No sé si el señor Sánchez lo que quiere es llegar a algún sitio al Foro Económico Mundial y decir yo he sido el más obediente y el mejor, darme algo, o no lo sé, pero el caso es que esto forma parte de la agenda, ya te digo, de generar desconfianza entre la sociedad, en el ámbito más íntimo, en la familia, y no es una ley de ella, es algo que viene impuesto de donde viene impuesto, que ellos son un gobierno muy obediente a las élites globalistas y a la ONU y a la Agenda 2030, pues sí, es cierto, pero vamos, es un disparate más que nosotros derogaremos como todos los disparates de este gobierno. Timmermans, que está con nosotros hoy en el programa, quiere hacerle una pregunta, señora Nevado. Muy buenos días, señora Nevado. Hola, buenos días. Un placer saludarle. Mi pregunta iba por aquí, es decir, y perdone que le pregunte por una formación política que no es la suya, pero es lo que no entiendo. El Partido Popular no ha entendido de qué va la historia, es decir, esa imagen que sobre todo hoy han querido justificar de votar a favor de unas cosas y de otras no. Incluso le he oído a un portavoz del Partido Popular decir algo así como hemos conseguido que una vez más el Partido Socialista rectifique. Me parecía un triunfalismo curioso. Es decir, el Partido Popular no es consciente, le pregunto a usted, de que Sánchez y el PSOE lo que están haciendo es desmontar los mecanismos institucionales de la democracia, que la idiosincrasia de Sánchez es precisamente hacer todo aquello que desmonte los contrapesos y todas las garantías del Estado de Derecho y la democracia. El Partido Popular no es consciente de eso, porque la Agenda 2030 yo entiendo que no la entienda, valga la expresión, pero no es consciente de la intención de Sánchez. A ver, yo no te puedo responder de lo que son conscientes o no los políticos del Partido Popular. Te puedo decir que hay políticos a nivel regional que no tienen ni la menor idea, eso sí te lo puedo garantizar, porque lo sé. Los políticos del Partido Popular no te puedo responder, los que están aquí. Lo que sí sé es que los votantes del Partido Popular no son conscientes de esto. Y que a nosotros nos está costando mucho trabajo que lo entiendan porque estamos silenciados en la mayoría de los medios de comunicación.
por eso os agradezco que vosotros sí nos deis voz y algún otro, pero sois minoritarios. Normalmente nos silencian pues porque no interesa. Yo creo que ellos sí lo saben. Yo creo que ellos sí saben a dónde nos conduce esto. Ellos tienen, bueno, pues tienen sus plataformas que son sus partidos políticos que les sirven pues para sus redes clientelares en todas las regiones, en ayuntamientos y por todos lados, y están acomodados a ello. Y si para ello tienen que comulgar con la Agenda 2030, comulgan con la Agenda 2030. Yo sinceramente creo que la mayoría de los políticos del Partido Popular han dejado de trabajar por el interés y de los españoles y por el bien de los españoles, y están trabajando para su propio beneficio y para mantenerse en sus cargos y en sus puestos, sinceramente. Señora Malena Nevado, le agradecemos de que haya estado aquí con nosotros en este programa esta mañana y que haya puesto tantos datos y haya hablado tan claro, porque hay veces todo esto que nos ha dicho y todos estos millones que se gastan en ciertas cosas, creo que la gente no lo sabe, sí. Y está muy bien que se ponga sobre la mesa. Responda el Gobierno, si queréis ya os digo que es lo que nos cuentan acerca de estos gastos, y os doy las gracias de verdad por darnos voz y bueno, por estar siempre ahí. Muchas gracias. Gracias a usted. Buen día. Adiós. Gracias. Buen día.